olvides suscribirte a nuestro canal. Mis hermanos, la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo mora y gobierna en cada uno de sus corazones. Con gran alegría nos hemos desplazado para estar hoy aquí presentes, hermanos, porque todavía sentimos un gozo en nuestra alma, todavía saboreamos, hermanos, esa hermosa carta que el apóstol de Jesucristo nos enviara el día 31. Escuchamos nosotros su lectura tan hermosa y entre la semana buscábamos dónde volver a repasarla, porque del varón de Dios salían palabras de virtud, palabras de vida, de motivación para cada uno de nosotros. Y el día de hoy nos aproximamos a este lugar y nos anticipamos en nuestra mente y venimos, hermanos, con una ilusión de que hoy es un día para recordar esa carta, de que hoy es un día para recordar esas palabras. Y por eso dice su hermano, venimos con una motivación a este lugar muy especial, porque, hermanos, así lo ha querido el Espíritu de Dios. Pues el Consejo, el Ministerio de Ortodoxia nos ha enviado, hermanos, un tema para ser tocado a la Iglesia Universal. El tema está basado, pues, en la carta que el apóstol del Señor enviase a la iglesia, y como título, hermanos, este tema dice así: llamado a perfeccionar la unidad de la fe. Un poco en letra más pequeña dice: para nuestro escudo y gran fortaleza. Es el propósito por el cual, pues, recibimos este llamado del apóstol del Señor a mantener esta perfecta unidad en la fe. Amén. Hermanos, y para dar inicio a este tema, va a leer su hermano un párrafo de esta carta que enviaba el apóstol del Señor el día 31 de diciembre del 2025. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Por eso, mantengámonos unidos en la fe, como un solo cuerpo y espíritu en Cristo Jesús. Porque la unidad no es solo una virtud, es un muro de luz que protege a la iglesia, es la fuerza que sostiene nuestros pasos y es un sello en el corazón que confirma que Dios habita entre nosotros. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Tomen, hermanos, un momento sus lugares. Una vez más, el apóstol del Señor envió palabras de vida para nuestra alma. Y en todas esas palabras tan hermosas hizo énfasis el apóstol del Señor, mis hermanos, en que debemos nosotros mantener la unidad en la fe. Así como hasta el día de hoy lo hemos hecho, debemos permanecer en ello. Es más, esta unidad que hoy tenemos, debemos irla perfeccionando. Es, hermanos, lo que el varón de Dios, hermanos, quiere de nosotros. Porque esta unidad, dice él, hermanos, en sus palabras, no es solamente una virtud. Estas palabras del varón de Dios, hermanos, son un consejo que no viene a nosotros para ver si lo tomamos o no, para ver si nos sirve o no. Este consejo que trae el apóstol del Señor es para salvación. No se puede desechar ni se puede poner en duda. Es algo, hermanos, la unidad dice que no se debe considerar como solo una virtud, sino como algo, hermanos, que protege a esta iglesia ante los ataques del enemigo. Dice el varón de Dios, haciendo una comparación de lo que es esta unidad en la fe, dice, es como un muro de luz que protege a la iglesia. Esa es una comparación que hace el apóstol de Jesucristo. A ver, una vez más, ¿a qué compara el apóstol del Señor la unidad de la fe que hay en la iglesia? A un muro de luz. ¿Y qué hace ese muro de luz? Protege a la iglesia. Viene a mi mente, hermanos, el momento en el cual
el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto, Faraón, hermanos, se arrepiente de haberlos dejado libres y va tras ellos. Y ahí van los egipcios persiguiendo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel en un momento se ve acorralado, porque ya no podía seguir corriendo, no podía seguir huyendo, porque tenía el mar al frente. Y empiezan ahora sí, ¿qué hacemos? Somos vulnerables en esta posición. Pero de repente, hermanos, ahí donde estaban, ¿verdad? Pues llega Dios, hermanos, y levanta un muro. Levanta, hermanos, una columna que hacía una separación entre los egipcios y el pueblo de Israel. Lo levantó Dios ese muro, esa columna. Dice que para los egipcios, cuando ellos veían de frente ese muro o esa columna, era de oscuridad, era de tinieblas. Infundía esto un miedo, un terror entre ellos. No se atrevían a traspasarlo, no podían ellos avanzar porque había un muro que no les permitía, ahora sí, alcanzar a los egipcios y hacerles el daño que ellos querían, a los israelitas y hacerles el daño que ellos querían. Y esa columna y ese muro, que para los egipcios era tinieblas y era oscuridad, para los israelitas dice que estaban del otro lado. Cuando ellos volvían a ver qué era eso que los protegía, era una columna de luz. Era algo que les alumbraba. Era algo, hermanos, que era hermoso para ellos, algo beneficioso. Y así veo yo, hermanos, como el varón de Dios dice y compara lo que es la unidad, ¿verdad? No es solamente una virtud, es un muro de luz que protege a la iglesia. Ese muro que se levantó, hermanos, y no permitió ni que los israelitas pasaran para allá, ni los egipcios hacia allá. Ese muro que se levantó, hermanos, era un muro de protección que levantó Dios. Un muro que una vez más, para los israelitas era un muro de luz, ¿verdad? Que les beneficiaba, mientras para los otros era oscuridad, era tinieblas, era de terror. Si ese muro no hubiera sido perfecto, si ese muro hubiese tenido grietas, hubiese tenido hoyos, por ahí se hubiera, hermanos, colado aquellos hombres, hermanos, guerreros que venían, hermanos, persiguiendo. Ahí se hubiera colado Faraón y hubiera llegado, hermanos, a afectar al pueblo de Israel. Pero ese muro era impenetrable. No tenía grietas, no tenía defectos, porque Dios mismo lo había levantado. Dice el apóstol del Señor, la unidad es un muro de luz que protege a la iglesia. Y sigue comparando lo que es la unidad, dice, es la fuerza que sostiene nuestros pasos. Y dice más, es un sello en el corazón que confirma que Dios habita entre nosotros. Esto, hermanos, es lo que nos habla el varón de Dios. Veamos la importancia del tema. Perfeccionar, hermanos, la unidad en la cual, hermanos, ya estamos, en la cual ya habitamos. Porque si esta iglesia no ha sido destruida, es porque hemos estado unidos. Porque esta iglesia, hermanos, está unida a la elección, está unida a Cristo, está unida a Dios. Así que esta unidad es lo que nos mantiene, dice el varón de Dios, en pie. Porque es algo que nos protege, un escudo, un muro, algo, hermanos, que no deja que Satanás llegue, hermanos, y haga destrozos entre nosotros. Mantengamos, dice el tema, mantengamos la unidad. Esa unidad, hermanos, que debe irse perfeccionando en nosotros. La iglesia del Señor manifiesta, hermanos, que está unida a través de su fe, a través del amor a Dios. Vemos nosotros esa unidad en la evangelización, en la construcción de templos, en las misiones. Ahí vemos nosotros la unidad de la iglesia, en ese desarrollo que va teniendo la iglesia día a día, en la perseverancia. Ahí vemos nosotros la unidad de la iglesia, y ahí se muestra la fortaleza, porque en la unidad, hermanos, se demuestra la fortaleza. De tal manera que, hermanos, nosotros vamos viendo a la iglesia del Señor y vemos una iglesia muy fuerte,
Dice el varón de Dios en su carta, templos que se derraman en la fe, una iglesia que palpita con un latido de amor divino. Este es el pueblo que lo ama y lo glorifica. La iglesia muestra su fe firme como una lámpara encendida. Así es la iglesia del Señor. Vemos nosotros, hermanos, por poner un ejemplo, vemos nosotros a veces, hermanos, como en esta actividad que acaba de pasar, la velada de fin de año. Vemos nosotros y buscamos en redes sociales la iglesia y podemos ver los templos llenos de hermanos. Eso es muestra de la unidad que hay en la iglesia, de lo que estamos nosotros unidos a la elección, porque sabíamos nosotros que este día un hombre de Dios iba a elevar su plegaria a Dios, iba a interceder por nosotros. Ahí, hermanos, esos templos llenos, abarrotados de hermanos, son reflejo de esa unidad que hay en el pueblo del Señor. Su hermano a veces en redes sociales, por ejemplo en Facebook, sigue algunas iglesias, no todas, son muchas las iglesias, son miles, pero sigue algunas de las iglesias, hermanos, y parte de esas iglesias que su hermano sigue, ahí tiene agregados iglesias donde, hermanos, inmerecidamente le ha tocado a su hermano colaborar. Iglesias donde su hermano salió hace 20 años, hace 15 años, y a veces busco, hermanos, pues esas redes sociales para ver las fotos, y ahí entre las fotos veo rostros de hermanos que conocí, hermanas que conocimos, y me alegra el verlos en ese lugar, pero también cuando empiezo a mirar los rostros, veo muchos rostros nuevos, rostros que yo no conocí, porque la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue avanzando. Y miraba yo algunos templos, hermanos, de estas iglesias donde su hermano le tocó, hermanos, estar, y miraba una de ellas, hermanos, cómo se veía que las bancas no fueron suficientes. Pusieron sillas en el pasillo para los que, hermanos, que iban llegando, porque ya no, las bancas ya no eran suficientes, y metieron sillas al lado de los hombres, al lado de las mujeres, dejando un pasillo muy reducido porque llegaron muchos hermanos, pero de repente ponían fotos de la parte de afuera del templo, y también en la parte de afuera del templo habían puesto banquitos, ¿verdad? Porque ahí habían hermanos aún en la parte de afuera del templo que estaban ahí presentes en la velada de fin de año. Ellos, donde estaban, no podían estar viendo al ministro que llevaba el servicio. No pudieron estar viendo, hermanos, la televisión al hermano que leyó la carta. Se ven en las fotos que están totalmente fuera del templo porque ya no hubo lugar dentro. Y no tenían visibilidad para ver, pero se veían lágrimas en sus ojos. Se veía levantar la mano en aquella lectura de la carta. Hermanos, esta es la iglesia y esta es la unidad, hermanos, que se refleja o que le muestra al mundo que estamos unidos. Estas son las cosas, hermanos, que le demuestran al mundo que somos fuertes. Y así, hermanos, buscando una iglesita, buscando otra, vemos nosotros, ¿verdad? No una iglesia que se va empequeñeciendo, no una iglesia que se va haciendo débil, que, hermanos, no, de ninguna manera. Vemos una iglesia muy fuerte, está unida. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? El enemigo quiere dividirnos, pero lo que Dios unió, dijo el Señor Jesucristo, no lo separe el hombre. Y esto, hermanos, es aplicable al pueblo del Señor. Dios nos ha unido. Y aquí estamos, hermanos, en esa unidad, viviendo en esa fe y siguiendo, hermanos, avanzando nosotros cada día. El Señor, dice el apóstol del Señor en su carta, nos enseñó con sabiduría eterna. Si un reino está dividido entre sí mismo, tal reino no puede permanecer.
Estas palabras no son un simple consejo, dice el varón de Dios, sino un principio divino que rige el destino de la iglesia, de sus familias y sus ministros. A ver, este consejo y esta palabra, decía su hermano, no es algo opcional, no es algo a ver si lo tomamos o no. Es un principio divino, no es un simple consejo nada más, a ver si a mí me aplica, si es bueno para mí o no. Es un principio divino, dice el varón de Dios, que rige el destino de la iglesia, donde todos debemos permanecer unidos. Las familias en la iglesia, unidas entre sí. Los ministros en la iglesia, unidos entre sí. Todos, hermanos, unidos como un solo hombre. Porque toma el varón de Dios las palabras del Señor Jesucristo, palabras de mucha sabiduría, cuando dijo: si un reino está dividido contra sí mismo, hermanos, no permanecerá, será asolado, será destruido, será borrado, aniquilado, según nos habla el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 24, y por qué no leer el versículo 25. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Palabras del Señor Jesucristo que trae, hermanos, a recordación el apóstol de Jesucristo en el consejo que nos da. Si una familia, si una casa está dividida, hermanos, es una familia que no se ponen de acuerdo, que unos quieren una cosa y otros otra. Va a ser una familia en la cual van a haber altercados, hay gritos, hay divisiones. Y esta familia, hermanos, está pronta a no permanecer. Si fuera este ejemplo puesto, hermanos, hacia una casa, hablando literalmente, una construcción, una casa donde sus columnas, donde sus paredes hay grietas, hay fisuras, hermanos, está pronta a destruirse. Hace poco en el país de México, en esta semana, hubo un temblor muy fuerte. Los edificios, en algunos videos, vio su hermano que se estremecían, se movían. Si uno de estos edificios en ese terremoto se lograsen ver algunas fisuras en sus columnas principales, algunas grietas, será un edificio, hermanos, que ya no cumplirá más su propósito. Porque esas grietas, porque esas divisiones, hermanos, que se dan entre una pared o en otra, o en el desnivel del suelo, eso, hermanos, están llevando a ese edificio a la destrucción. Ya no puede ser habitable, ya no cumple su función, porque, hermanos, ya está pronto a desaparecer. Está pronto que si viene otro sismo, si viene otro temblor, si algo, hermanos, lo logra golpear un poco, ¿verdad? Se va a caer, se va a derribar. Estos son ejemplos que ponía el Señor Jesucristo para enseñarnos a nosotros que nosotros como iglesia debemos estar muy unidos. Un reino, dice, ahí está el rey y está aquellos que le sirven, ¿verdad? Ahí están sus consejeros, ahí están sus más leales y ahí está el pueblo. Pero si entre ellos, hermanos, no hay unión, si está el rey, hermanos, y entre sus seguidores hay quien opina diferente al rey y hay quien está, hermanos, proclamando algo diferente que el rey. Hermanos, es un reino que decía el Espíritu de Dios está pronto a desaparecer, no puede permanecer. Cuando hay divisiones,
hermanos, entre el rey, entre los que le sirven, entre su guardia, son frágiles. Así se vuelven vulnerables y están prontos y su destino es la desaparición. Así lo explicaba nuestro Señor Jesucristo una vez más y lo tomaba el varón de Dios para traerlo, hermanos, a nosotros y explicarnos que esa unidad en la cual vivimos debemos perfeccionarla y entender lo importante que es el que nos mantengamos unidos en un solo pensamiento, que todos hablemos una misma cosa, que todos luchemos por los mismos objetivos. Qué importantísimo que es eso. Dice el varón de Dios, nuestra mayor vulnerabilidad sería permitir que la división encuentre un resquicio. Nuestro mayor error, aunque pareciera pequeño, sería abrir la puerta al enemigo con sutiles murmuraciones, dudas o discordias, porque nuestro enemigo, que siempre quiere buscar sembrar separación, necesita una brecha. Le basta una grieta para intentar destruir lo que Dios edificó con amor eterno. Son palabras del apóstol de Jesucristo. Gloria al Señor. Nos está diciendo, hermanos, lo que busca el enemigo en la iglesia. Esta iglesia que Dios formó, esta iglesia, hermanos, que Dios, hermanos, con su amor edificó, el enemigo lo que anda buscando, hermanos, es una fisura. Algo pequeñito, donde, hermanos, introducirse y poder hacer un daño tremendo. Es lo que busca. Es lo que quiere el enemigo. Por eso el varón de Dios nos llama a permanecer y perfeccionar esta unidad en la cual hasta el día de hoy nos ha ayudado a permanecer, Amén. a seguir fuertes. Sí, amén. Y el enemigo no descansa. El enemigo rodea la iglesia y busca, hermanos, esa grieta, busca esa fisura en ese muro de luz, el cual es la unidad para hacer, hermanos, su daño. ¿Quiere su hermano, queriendo su hermano comprender esto, hermanos, de forma quizás sencilla, quizás fácil, para que lo entiendan los jóvenes, para que lo entiendan los niños, hermanos, para que lo podamos comprender nosotros? Yo buscaba una comparación. ¿A qué comparo esto para poder entenderlo yo mejor? Y su hermano trabajó de joven algunos años en una empresa que se dedicaba a hacer piezas para turbinas de aviones. Todo lo que es, hermanos, que tenga que ver con lo que es aviación, tiene controles de seguridad muy estrictos, muy altos, estándares muy altos. Todo tiene que ser perfecto, porque si algo es imperfecto, hermanos, pues se corre un riesgo muy grande. Y hermanos, en aquellas piezas que se creaban para formar una turbina, hermanos, la turbina se componía de muchos elementos, de muchas piezas, unas pequeñitas, otras un poco más grandes, cablecitos, hermanos, y todas ellas por separado, ahí están las piezas, hermanos, pero una vez que se empiezan a unir y a unir, van dando forma a aquel proyecto, a aquella turbina, aquel motor. Pero es una revisión tan exhaustiva que cada tornillo, ¿verdad?, que va a formar parte de esta turbina, de este motor, hermanos, se revisa minuciosamente buscando alguna fractura, alguna grieta, alguna imperfección, alguna incluso rebaba que fuera, hermanos, a tener algún filo, algo imperfecto, ¿verdad? Porque se sabía que un simple tornillo con una grieta, a pesar de que está toda la turbina y todo está perfecto, hermanos, ese solo tornillo imperfecto
puede traer un daño terrible. Aquella aeronave de tantos millones, hermanos, con tantas personas adentro, puede caerse por una pieza en el cual se encontró una fisura, en el cual hubo una grieta. Y este tipo, hermanos, de turbinas y de elementos, aún el mismo avión, hermanos, periódicamente, cada cierto kilometraje, cada ciertas millas, tienen que pasar revisiones exhaustivas, donde buscan, hermanos, que ninguna pieza del fuselaje, ninguna pieza en sus motores tenga una imperfección, tenga una pequeña grieta, algo, hermanos, que se vea, porque algo pequeño puede traer un gran desastre, puede traer, hermanos, una gran ruina. Y yo comparaba esto, hermanos, con lo que es la iglesia, porque somos muchos y cada uno en la iglesia cumple una función, como lo leemos en la Escritura y como nos ha explicado un hombre de Dios. Y todos juntos formamos lo que es la iglesia, cuerpo ministerial, el coro, los hermanos, todos, hermanos, ahí estamos, el varón de Dios, formando lo que es la iglesia. Y todos unidos vamos trabajando y vamos avanzando y alcanzamos esa perfección. Pero si alguna de esas piezas, hermanos, en el cual, hermanos, se examine, se halle una fisura, sabemos nosotros que ya no puede ser considerado, hermanos, entre, ¿qué pudiéramos decir? Entre ese núcleo, entre esa unidad, porque ya pone en riesgo todo lo que es, hermanos, dice el varón de Dios, todo lo que Dios con su amor creó. Así que, hermanos, Dios nos ayuda a nosotros a comprender estas cosas. Por eso el varón de Dios nos dice, ¿verdad? Nuestra mayor vulnerabilidad sería, dice, permitir una división que encuentre un resquicio, algo pequeñito. Por eso su hermano ponía este ejemplo y me venía a la mente el día de ayer cuando leía, hermanos, y repasaba la carta del varón de Dios. Algo tan pequeñito, una fisura que encuentre, hermanos, es algo muy riesgoso. Y así nos lo está haciendo ver el apóstol del Señor. Es lo que busca Satanás, una grieta, algo pequeñito. Miren, hermanos, por poner otro ejemplo, antiguamente, cuando se iba a la guerra, pues a la guerra llevaban espadas. Y la espada, hermanos, estaba elaborada con una precisión. Hermanos, el que elaboraba o forjaba una espada tenía que tener un conocimiento especial. ¿Qué tipo de minerales, qué tipo de materiales poder, hermanos, unir? Hermanos, cómo forjarla, cómo templar aquella espada. Porque aquella espada, hermanos, cuando chocaba con otro filo, cuando golpeaba, hermanos, algún otro material, algún otro metal, el propósito es que el filo permaneciese, que no se abollara, ¿verdad? Ese era el propósito por el cual, hermanos, se buscaba siempre los mejores metales, el mejor, hermanos, los mejores materiales y el mejor hombre que pudiera forjar, ¿verdad? Pues esa hoja que le pudiera dar, hermanos, esa templanza con el conocimiento que hubiese adquirido, porque en esa dureza y en esa templanza era una herramienta, hermanos, muy útil. Pero si aquella espada, por más bonita que fuese, hermanos, se examinase y tuviese una pequeña grieta, una pequeña fisura, una línea que se empieza a dibujar, hermanos, como algo que quedó en una imperfección, es algo, hermanos, aquella espada que pierde su función. Porque aquella grieta, hermanos, que apenas se vislumbra, es algo que no va a desaparecer. Es algo que, hermanos, conforme un golpe y otro golpe, luego de desaparecer, se va a hacer más grande. Hasta que va a llegar el momento en que aquella espada se va a quebrar. Porque, hermanos, hay imperfecciones. Y aquella dureza, y aquella belleza, y aquella templanza, una simple fisura, hermanos, hace que pierda su valor, que pierda su propósito. Entonces Dios nos ayude a comprender lo que el varón de Dios, hermanos, nos está diciendo. Porque eso es lo que busca el enemigo.
Nuestro mayor error, dice, aunque pareciera pequeño, sería abrir la puerta al enemigo con sutiles murmuraciones, con dudas, discordias, porque nuestro enemigo siempre busca sembrar separación y necesita una brecha. Le basta una grieta para intentar destruir lo que Dios se edificó con amor eterno. Así que la iglesia recibe un llamado a mantenernos en esa unidad y a irnos perfeccionando en ella. Vamos viendo cómo el varón de Dios, hermanos, nos traía palabras de vida a cada uno de nosotros. Este consejo, hermanos, no es un simple consejo, es algo, hermanos, que nos va a dar la salvación, que nos va a hacer permanecer firmes por más fuerte, hermanos, que vengan los ataques del enemigo, los ataques de Satanás. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, hermanos, ese ejemplo que en ocasiones los ministros nos ponen, hermanos, de cómo allá, hermanos, en esos países de África, donde andan, hermanos, animales depredadores buscando sus presas, cómo aquellos animalitos, hermanos, muchos de ellos actúan, hermanos, en manada, y para defenderse del enemigo, hermanos, tratan de hacer un círculo y de protegerse y estar los más fuertes, hermanos, en el primer frente para defender, hermanos, a los más vulnerables, y tratan de unirse entre ellos para defenderse de su depredador. Lo hemos escuchado nosotros esos ejemplos, y qué bonito, hermanos, porque es lo que el varón de Dios quiere que nosotros, hermanos, hagamos, que nos mantengamos unidos, que levantemos ese muro, esa defensa, hermanos, contra Satanás, para que no venga él a causar ningún daño en la iglesia y que esta iglesia siga creciendo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice así: para la honra del Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en sí mismos, en una misma mente y un mismo pensar. Parecer, para la honra del Señor. Amén. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Ya en aquel tiempo el apóstol Pablo, miren cómo aconsejaba a los hermanos de Corinto, que estuvieran ellos unidos, que no se encontraran divisiones entre ellos, que no hubiesen diferentes, hermanos, diferentes modos de hablar, diferentes modos de pensar, que estuvieran unidos en todo eso, que todos al hablar hablasen una misma cosa, y que permaneciesen, hermanos, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por allá, hermanos, lo que encontró el apóstol Pablo fue que de momento vio una iglesia en las cuales unos tenían un pensamiento y otros otro. Otros entendían la doctrina de una manera y otros la entendían de otra. Y entonces empezaron a fragmentarse algunos grupitos. Yo estoy con este pensamiento. Yo estoy con este otro pensamiento. ¿De quién eres tú? Yo soy de Apolos. ¿De quién eres tú? Yo soy de Cefas. ¿De quién eres tú? Yo soy de Cristo. Y empezaba, hermanos, el varón de Dios a ver un peligro muy grande. No estaban pensando todos en un mismo parecer. No estaban avanzando de la manera que él esperaba. Y también el varón de Dios vería lo que, hermanos, los peligros que ve el apóstol Nazón, hermanos, en cuanto a estas cosas. Y nos llama a que todos
hermanos, estemos unidos, pensando de una misma manera, trabajando, hermanos, con los mismos propósitos, y que no vengan, hermanos, las murmuraciones, las dudas, las discordias, hermanos, a afectar, porque esto es algo, hermanos, que organiza Satanás. Así lo vemos nosotros, como de momento se proyecta hermanos, algo en beneficio de la iglesia. Algún proyecto, hermanos, hay del pastor, del ministro que está al frente de la iglesia y empieza a organizarlos a todos. Vamos a trabajar de esta manera para lograr este objetivo este año. Y vamos a trabajar de esta manera para lograr este otro objetivo. Y ahí está el que guía. Y ahí están los que apoyan. Pero de repente se levanta uno y dice, no estoy de acuerdo. Yo creo que debe trabajarse de otra manera. Y como de momento no se le da la importancia a su comentario, a su pensamiento, empieza la murmuración, empieza a meter dudas, empieza la discordia. Por ahí trata de ganar a alguien que lo apoye, a alguien que vea las cosas como él las ve. Y si no lo encuentra, va y busca otro y empieza a querer ganar adeptos a su forma de pensar. No es que vamos a ir en contra del ministro y de su proyecto y de los que están con él. ¿Qué provoca esto? ¿Una división? ¿Una separación? ¿Y quién busca esto? Lo más pequeño, dice el varón de Dios, una fisura, algo, una inconformidad. Algo, hermanos, está buscando para meterse por ahí, hermanos, y destruir, que es el propósito que él tiene. Por eso nos llamaba el varón de Dios a permanecer unidos en todo. Tanto las familias en la iglesia, hermanos, como también el cuerpo ministerial, a permanecer unidos. La iglesia está organizada, hermanos, y tiene en ese orden una jerarquía. Y esa jerarquía la aceptamos nosotros, los miembros de la iglesia, porque comprendemos el principio de autoridad. Al comprender nosotros lo que es el principio de autoridad, entonces nosotros nos sujetamos a un orden establecido. Y está la iglesia, hermanos, y está sujeta y en obediencia a un, hermanos, ya no quizás a un pastor, a un obrero. Si se les es mandado, enviado, hermanos, para que esté al frente de ellos, porque cuando el hermano conoce el principio de autoridad y lo comprende, sabe que ese obrero está en ese lugar, no porque quiere, no porque lo escogió, no porque lo anheló, sino porque un hombre de Dios, hermanos, lo puso en ese lugar. Y trae él una representación. Y el hermano, al reconocer esto, se sujeta y le obedece. Y cuando el obrero le amonesta por algo, no le reclama, no le dice quién crees que eres, no va contra él a atacarlo. El hermano reconoce que aquellas palabras son palabras que vienen de Dios. Son palabras que vienen, hermanos, a traer un beneficio a él. De tal manera que la iglesia, comprendiendo el principio de autoridad, se sujeta a la jerarquía que ya está establecida en la iglesia. La iglesia reconoce esta jerarquía, este principio de autoridad, y vemos nosotros, hermanos, como el varón de Dios, en esta carta que él envió, empieza a resaltar y a honrar al cuerpo ministerial. Porque ve el varón de Dios en el cuerpo ministerial hombres y mujeres fieles, trabajadores, entregados, que ahí están, hermanos, cumpliendo su función, cuidando de la iglesia, apacentando de la grey. Y ahí está el varón de Dios, hermanos, hablando muy bonito de su cuerpo ministerial. Dice, a mi lado conmigo, a mi lado, dice el varón de Dios,
está el Consejo de Obispos, hombres que no nacieron perfectos, pero han sido templados en el fuego de la fidelidad. Son un apoyo. Así los ve el varón de Dios. Y así empieza a hablar de su cuerpo ministerial, porque también el cuerpo ministerial debe permanecer en esa unidad. La iglesia en esa unidad, las familias en esa unidad, todos juntos, hermanos, unidos por la elección. Ahí está, dice el varón de Dios, el Consejo de Obispos. Aunque no nacieron perfectos, han sido templados en el fuego de la fidelidad y son un apoyo para mí. Y si así lo expresa el varón de Dios, y si así, hermanos, los honra el varón de Dios, y si esa confianza el varón de Dios les tiene, nosotros respetamos esto. Amén. Y lo aceptamos. Sí, amén. Y aquel que se levanta y dice, no, pero es que el Consejo de Obispos, no estoy de acuerdo con estos hombres, y no estoy de acuerdo en su manera en que trabajan, no ha entendido el principio de autoridad. No ha entendido que si ellos están en ese lugar, no fue algo que ellos buscaron, no fue algo hermanos, que ellos se pusieron en ese lugar. Ese ministerio en la iglesia no lo crearon ellos. No fueron unos en la iglesia que se unieron, vamos a formar este ministerio para estar ahí controlando las cosas. No. ¿Quién creó este ministerio? ¿No fue el apóstol de Jesucristo por la inspiración de Dios? Sí, amén. ¿Y a quiénes puso en ese lugar? Los que Él quiso. ¿Verdad que sí? Así es, amén. Y aquel que va a murmurar, y es que no ha entendido, no comprende, lo que quiere es causar división. Es alguien tomado por el enemigo para querer, hermanos, meter ideas raras, cuestionamientos, y es que no son claros los hermanos del consejo, y es que no están haciendo su trabajo. Hermanos, el varón de Dios está contento con ellos. Ven ellos una fidelidad, han sido probada, dice, la fidelidad en ellos, y han sido hermanos aprobados. Gloria al Señor. Son un apoyo para mí, dice el varón de Dios. ¿Y cómo lo debe ver la iglesia? De la misma manera. Es el apóstol de Jesucristo el que los está honrando. Y nosotros debemos, hermanos, aceptarlo, y debemos nosotros, hermanos, también gozarnos, ¿verdad? Al ver estos hombres trabajadores y fieles a la elección, que son un apoyo para el apóstol de Jesucristo. Tanto es así que el mismo apóstol del Señor nos ha enseñado y nos ha instruido que para nosotros recibir, hermanos, noticias, y sean noticias verídicas, que sea a través hermanos, de su consejo, de su cuerpo de obispos. Para eso están puestos ellos, ¿verdad? Únicamente por medio del consejo de obispos, ¿verdad? Es que nosotros escuchamos acerca del varón de Dios. Es que escuchamos cómo va su caso. Es que escuchamos, hermanos, cómo se encuentra él, hermanos, y siempre esperamos noticias, no de cualquiera que se levante y diga esto del varón de Dios. Esperamos en ellos porque sabemos que ellos, hermanos, son fieles al varón de Dios y están cumpliendo ellos una función. Hablaba el varón de Dios muy bonito de sus pastores. Dice, y contemplo con íntima alegría a mis hermanos pastores que van delante de las ovejas como antorchas encendidas en el camino. Los veo avanzando por los senderos polvorientos de la vida, llevando en sus hombros el peso dulce del amor cristiano. Son mi voz que llama, báculo que corrige, mano que se levanta, brazo que consuela. Son palabras del apóstol del Señor, hermanos,
a los pastores. También es una honra muy especial la que recibieron los pastores, hermanos, el día 31 de parte del varón de Dios. En unidad y presteza hemos de continuar en los trabajos apoyando a nuestros hermanos pastores, con nuestra profesión, con nuestro don, con nuestro talento, siendo herramientas útiles en el trabajo que es, hermanos, en el Señor. Dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no con ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Hermanos, este es el trabajo de los pastores. Ellos cumplen una función. El varón de Dios, hermanos, humanamente no puede estar en todo lugar. No puede estar en todos los templos. No puede estar, hermanos, en todos los lugarcitos donde se reúnen los hermanos. Pero para eso está su cuerpo ministerial. Y están los pastores a los cuales ha llamado sus amigos, hermanos, a los cuales les ha dado un grado de honra por su trayectoria, hermanos, y están ellos puestos, hermanos, para cuidarnos, para corregirnos, para instruirnos. Es el trabajo que ellos, hermanos, realizan. Nosotros, por gracia de Dios, lo entendemos, lo comprendemos, porque esta iglesia, hermanos, es una iglesia madura. Y sabe que apoyando, hermanos, al pastor en los proyectos, está apoyando la obra, está apoyando al apóstol de Jesucristo. Aquel hermano que pone su don al servicio del pastor, al servicio, hermanos, su don, su gracia, su profesión, hermanos, lo está poniendo, hermanos, al servicio del apóstol de Jesucristo. Lo está poniendo al servicio de la iglesia, lo está poniendo al servicio de Cristo. Y eso, hermanos, es muy importante que lo comprendamos. Tengo también a mi lado un ejército, dice, espiritual silencioso de diáconos, hombres que no buscan brillo, pero hacen resplandecer la luz de Cristo. Van como mis mensajeros del amanecer, entrando en pueblos, hogares y corazones, dejando atrás así el rastro del evangelio de consuelo y de vida eterna. Porque nosotros somos una iglesia que ha entendido a la perfección la autoridad, como la fe del centurión, cuando decía solamente: di la palabra. Así, hermanos, comprendemos nosotros. Y así sabemos nosotros que están puestos aún los diáconos de la iglesia en cada lugar. De tal manera que, hermanos, cuando un diácono llega, hermanos, sabemos que llega con una autoridad. Cuando un diácono le toca oficiar, hermanos, un oficio, valga la redundancia, un oficio sagrado, cuando llega, hermanos, a hacerse cargo de esto, sabemos nosotros que llega con una autoridad, autoridad que un apóstol de Jesucristo le ha dado. Y nosotros creemos en esas palabras, hermanos, que llevan esos hombres, porque, hermanos, para esto nos alcanza la fe a cada uno de nosotros. Y sé, dice el varón de Dios, y sé con entrañable gratitud que mis hermanos encargados han llevado el calor del día. Ellos conocen la sed del mediodía y el silencio profundo del valle. Conocen los caminos escondidos de las montañas y las veredas del alma humana. También, hermanos, palabras hermosas para los
encargados. Así es, amén. Reconoce el varón de Dios el trabajo del encargado. Amén. Reconoce el trabajo del diácono. Sí, amén. Reconoce el varón de Dios el trabajo del obrero. Amén. Reconoce el varón de Dios el trabajo de sus batallones espirituales. Amén. Es un hombre justo el varón de Dios. Es un hombre sabio. Hermanos, porque vemos nosotros que en su carta, ahí está él acordándose. Mis hermanos obreros, mis hermanos misioneros, aquellos que he llamado mis batallones espirituales y mis obreros locales, todos ellos hoy son alas que me dio el Señor para extenderme sobre la tierra. Gloria a Cristo. Qué bonito, hermanos. Amén. Nosotros, los que tenemos la bendición de colaborar en este trabajo, el apóstol del Señor, hermanos, nos llena de alegría esta honra, estas palabras, pero también debemos entender que es un compromiso que nos está dando el apóstol de Jesucristo, porque nos está diciendo que nosotros cumplimos una función, que nosotros somos un apoyo para Él y somos importantes para el crecimiento de la iglesia, y debemos tomar esto con tal responsabilidad, Amén. siendo nosotros los principales instrumentos de llamar siempre a la unidad. Esos somos nosotros los que tenemos, hermanos, por misericordia, la oportunidad de trabajar en la obra del Señor. Llámese obrero local, llámese batallón, llámese encargado, diácono, pastor. Tenemos esa responsabilidad nosotros de llamar siempre a la unidad. No puede ser que entre nosotros haya un encargado, hermanos, trabajando, involucrado, y esté él siempre, hermanos, buscando y murmurando y quejándose. No, de ninguna manera. No puede haber un encargado en esta situación. No puede haber, hermanos, un obrero en esta situación. Ni un diácono, ni un pastor. Todos tenemos una responsabilidad. Hermanos, y en esa responsabilidad tenemos nosotros que llamar siempre a la unidad. ¿Cómo es posible que ahí está el colaborador al que le llaman, al que tiene esa honra? Y cuando le habla a los hermanos de la iglesia, les está hablando, hermanos, de que no está de acuerdo con el consejo de obispos, que no está de acuerdo con el pastor, que no está de acuerdo con lo que está haciendo, y que empieza, hermanos, a provocar, ¿verdad? Pues, y con su malicia llegar, hermanos, a intentar dañar el corazón de los hermanos que son limpios. Líbrenos el Señor de esto. Si recibimos esta honra del varón esta distinción del varón de Dios, debemos honrar con nuestro trabajo y con nuestra, hermanos, fidelidad, y debemos demostrarlo con nuestra unidad, hermanos, en esa jerarquía que el mismo Dios estableció en la iglesia del Señor. Amén. Donde el varón de Dios es la cabeza, es, hermanos, el que está al frente. Cristo es la cabeza. Y hermanos, ahí está el varón de Dios, el cual fue puesto al frente de la iglesia. Hermanos, y detrás de él vienen los ministerios. Así es. Amén. Y todos debemos estar pensando en una misma manera, con un mismo propósito, enfocados en los mismos proyectos, en la evangelización, en el trabajo de casas pastorales, en el trabajo, hermanos, de casas de oración, en trabajo social, en ir a cantar, hermanos, y evangelizar, en repartir folletos, en una cosa y en la otra, todos unidos en esto. Que si el varón de Dios llama, hermanos, a un trabajo, todos, ¿verdad?, acudiendo a él. Así es la iglesia, ¿verdad?, unida. Amén. Así es este pueblo, hermanos, por la gracia de Dios. Así que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Dice el varón de Dios, hermanos, en su carta, un momento muy bonito en el cual él empezó a hablar, hermanos, de lo que es el momento, hermanos, de la consagración de las 8 de la noche.
en el cual, hermanos, en las palabras que él expresa, ahí vemos nosotros también reflejada, hermanos, la unión que hay en el pueblo del Señor. Porque mientras la iglesia se reúne a orar en favor del apóstol de Jesucristo, el apóstol de Jesucristo, hermanos, también dobla sus rodillas para orar en favor de la iglesia. Eso es una unión que hay en este pueblo, todos unidos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos nosotros la importancia de lo que es el varón de Dios para esta iglesia, el apóstol de Jesucristo. Sabemos, hermanos, que esta iglesia, sin un hombre de Dios, sin un apóstol de Jesucristo, no es más que una iglesia del montón. Lo que distingue a esta iglesia y lo que la transforma en la iglesia que es de Dios, que pertenece a Dios, es el apostolado. Nosotros lo comprendemos y sabemos la importancia de que Él permanezca, hermanos, entre nosotros. Por eso la iglesia se une y ora en favor de su vida. Porque eso hacemos nosotros. Oramos para que Dios le bendiga, para que Dios le dé muchos años más de vida, para que Dios lo saque de ese lugar, ¿verdad? Porque nosotros sabemos lo importante que son, hermanos, que es el apóstol de Jesucristo. Es el resueño de nuestras narices. Así es el ungido de Jehová para nosotros. Llegó un momento en el que el pueblo de Israel, hermanos, en una ocasión, cuando David, el siervo de Dios, luchaba, hermanos, en aquellas batallas, ya era un hombre, hermanos, que ya había envejecido, pero en su valentía, él iba a la batalla. Y él tomaba su espada y su escudo y arremetía, y era el primero que daba ejemplo en aquellas batallas, hermanos, y al pueblo del Señor y al pueblo de Israel, eso le infundía ánimo, le infundía aliento, porque veían al hombre de Dios luchar, veían a David, el rey de Israel, luchando, y ¿quién no iba a luchar a su lado? Y ahí estaban ellos, pero pasó el tiempo, y el hombre de Dios, hermanos, los años pasaron por él, y llegó un momento en que una de esas batallas, hermanos, se cansó porque luchaba contra un gigante. Y en aquella ocasión, hermanos, estuvo a punto de perder la vida en aquella batalla. Y aquellos valientes que luchaban con David se dieron cuenta que era un riesgo exponer al siervo de Dios a esas luchas, a esas batallas. Y empezaron ellos a meditar, hermanos, en lo que era, en qué representaba David para ellos. Y llegaban ellos a decir, es que este hombre es demasiado importante para nosotros. Y empezaban ellos entre ellos a platicar, no, vamos a decirle a él que ya no vaya más con nosotros a la batalla, que él de donde él esté, allá resguardado, él nos apoye, pero que ya no salga y se exponga más, porque él vale más que, dice, de 10,000 de nosotros. Reconociendo por un momento el valor que tenía, ¿verdad?, aquel hombre llamado David para ellos o para el pueblo de Israel. En 2 Samuel capítulo 18 versículo 3 dice, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos ayudes desde la ciudad. Llegaron ellos, hermanos, aunque de forma tardía, a comprender, hermanos, la importancia del varón de Dios, la importancia del siervo de Dios. Aunque de forma tardía lo comprendieron y hubo en ellos un reconocimiento, pero ellos dicen, es que tú vales más de 10,000 de nosotros, eres muy importante para este pueblo. Si a nosotros nos hacen huir, nadie se va a fijar en nosotros. Si retrocedemos y matan a uno de nosotros, nadie pues va a poner cuidado en esto. Pero si eres tú el que tiene que vivir, pero si eres tú al que le quitan la vida, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hablar el enemigo? ¿Qué van a hablar los otros pueblos? Es que tú eres tan importante
que vales como 10,000 de nosotros. Ese era el reconocimiento que tenían. Hoy en este tiempo, en el reconocimiento que nosotros hoy tenemos por la elección, por los hombres que Dios envía, sabemos, hermanos, que se quedaron cortos, ¿verdad? Porque en este momento, si yo dijera a ustedes que el varón de Dios, el apóstol Nacén, vale como 10,000 de nosotros, inmediatamente me corregirían. No, hermano, se quedó corto. Hermano, usted está equivocado, porque en la iglesia, en la actualidad, hay un reconocimiento hacia quien es, hermanos, la autoridad en este tiempo. De tal manera que por eso la iglesia se reúne y ora a Dios, hermanos, en esa unidad, diciendo: Señor, bendice a tu siervo. Señor, dale larga vida. Señor, pronto permítele salir de ese lugar. Pronto haz justicia. Y algunos de nosotros decimos: Señor, para nosotros no, pero demuéstrale al mundo que tu siervo es santo, que tu siervo es limpio, ¿verdad? No para nosotros, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, pero deseamos de todo corazón, hermanos, que Dios lo haga, ¿verdad? Pues a nivel del mundo, y que el mundo se dé cuenta lo equivocados que están, hermanos, con el apóstol de Jesucristo. Así que ahí está el varón de Dios, hermanos, doblando sus rodillas y pidiendo en favor nuestro. Y ahí estamos nosotros doblando nuestras rodillas y rogando en favor del apóstol de Jesucristo. Esa es la unidad. Mientras más unidos estamos, hermanos, menos daño pueden hacernos los adversarios espirituales. Y es precisamente esa unidad, esa fidelidad sin sombras, lo que más irrita a Satanás. Pero aunque él se moleste, nosotros avanzaremos, unidos en el amor, plantados en la fe, fortalecidos en la fidelidad, iluminados por la luz del Hijo de Dios. Y así solícitos, debemos todos estar guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, ya para ir terminando, dice el apóstol de Jesucristo en su carta: pero si permanecemos unidos, si nuestros corazones laten al unísono, si vuestra fe se enlaza como cadena de oro, entonces ninguna fuerza del mal podrá tocarnos, ningún viento podrá movernos, ninguna tempestad podrá dispersarnos, porque la unidad es nuestro escudo, es nuestra gran fortaleza y es un testimonio fiel de que Dios está con nosotros. Con todo mi amor, vuestro en Cristo Jesús, Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ese es el llamado que hizo el varón de Dios para, hermanos, que nosotros en este año no nos descuidemos en esto y nos mantengamos unidos. Decía el varón de Dios, ¿verdad? Una varita la toman, hermanos, y es fácil de quebrar. Se le aplica un poco de fuerza y quizás se quiebra fácilmente. Dos varitas se unen y se intentan quebrar y se podrán quebrar, pero no de la manera tan fácil como se quiebra una sola de ellas. Pero ya se ponen tres varitas y se intentan quebrar y ya no es fácil, ¿verdad? Lograrlas quebrar. Y dice el varón de Dios: así debe ser la iglesia, unidos uno a uno, enlazados como una cadena de oro. El oro, hermanos, es bonito. El oro, hermanos, es reluciente, llama la atención. Pero el oro, hermanos, también es blando. El oro, hermanos, se le hace un poco de fuerza, hermanos, y se rompe fácilmente.
Tú agarras una cadenita de oro y con un poquito de fuerza que le hagas, no ocupas hacerle mucho y ya se reventó un eslabón que sujetaba, hermanos, pero esa cadenita, por más delgadita que sea, si se une con otra y se van enlazando y forman un cordón grueso, ya no es tan fácil reventarla. Y eso, hermanos, ese ejemplo bonito nos pone el apóstol del Señor. Así somos nosotros. Quizás un hilito, cada uno de nosotros, pero enlazados unos con otros, formamos una gran cuerda que no es fácil de romper. Y por eso el enemigo se frustra. Y por eso el enemigo, hermanos, se ve cada vez más enojado porque no puede, hermanos, contra la iglesia del Señor. Porque en la unidad está la fuerza del pueblo del Señor. Que esto que hemos platicado haya sido así para la honra y la gloria del Señor. Voy a darle libertad a nuestro hermano para que pase a despedir. Mi deseo es que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more sus corazones y el Señor les bendiga.